Como sabrán, las películas de Terrifier están causando gran furor en la actualidad, debido a que han traído un aire fresco a un género de terror que estaba bastante en decadencia. Pero debo destacar que la primera aparición de Art el payaso no se dio con esta película como tal, puesto que el mismo debutó en el mundo del cine con un cortometraje llamado El Noveno Círculo, estrenado en el año 2008, donde el personaje hacía una aparición breve y hasta secundaria que se exploraría de mayor manera en su primera película del año 2013, titulada como La Víspera de Halloween. Aquí se recopilarían varias historias secundarias de terror, que tendrían como foco central el payaso Art, pero tampoco era el único villano espeluznante de dicha cinta, sumado que también se nos dejaban ver las primeras grandes pinceladas del payaso, mostrándonos algunas habilidades sobrenaturales como la teletransportación del mismo por distintas zonas, así como su resistencia y fuerza sobrehumana, pero claramente lo que más destacaba era la personalidad y el gore que manejaba este asesino, mismo que sería utilizado en sus cintas individuales. Ahora imagino que el éxito y la aceptación por el personaje fue tanta que los creadores del mismo decidieron darle su película en exclusiva, titulada como Terrifier, en donde claramente se nota una mejoría en el diseño del personaje, junto con un presupuesto general de la película más elevado, pese a seguir siendo uno considerado como bajo. Sin embargo, eso poco y nada influyó en la conceptualización de uno de los mejores personajes del cine del terror moderno que iremos desarrollando a lo largo de este video. Como sabemos, los payasos asesinos han logrado tener su propio lugar en el cine del terror, y la mayoría de estos, por no decir todos, tuvieron su inspiración en el siniestro payaso Pogo, quien fue un homicida serial de los años 70. Sin embargo, Art el payaso tiene un origen distinto, y hasta algo peculiar, ya que tal y como lo explicó Demian, quien fue el creador de este siniestro personaje, la conceptualización del mismo se dio producto a lo que fue una pesadilla, puesto que Demian tuvo un mal sueño en donde vio la idea de una mujer joven siendo acosada por un payaso psicópata, que se encontraba en un autobús en la mitad de la noche, y si bien sus payasadas parecían ser graciosas en un inicio, las mismas se irían tornando un tanto espeluznantes, hasta el punto de dejar de ser divertidas. Ahora el sueño que tuvo con el mismo fue tan pero tan atemorizante, que concluyó con el mismo payaso intentando clavarle una aguja a la chica, por lo que luego de despertar del mismo, Demian tenía una idea clara y fue así como surgió uno de los mejores diseños de asesinos en el género del terror. A simple vista todos notamos que las películas en donde aparece este payaso y sobre todo las primeras, eran materiales de bajísimo presupuesto, que se veían reflejados en la duración de las cintas, así como también en ciertos elementos y efectos visuales, pues esto se dio debido a que su director tuvo que recurrir al siguiente sitio web, que estaba especializado en ser un lugar para presentar distintos proyectos, y los mismos saldrán a la luz o no dependiendo del apoyo de la gente. Así que básicamente la primera parte de Terrifier se logró conllevar en base a un Kickstarter, y el presupuesto de la misma fue gracias a los fanáticos que querían ver a este payaso a toda costa en una cinta individual. Personalmente yo creo que el poco dinero que hubo en dicha película sirvió en cierta medida para que la misma fuera muy bien recibida por los espectadores, ya que en parte manejaba una estética bizarra con un gore muy predominante, y la actuación del payaso es sublime, puesto que este no necesita hablar en ningún momento de la trama para llegar a ser tan carismático. Así que esa falta de presupuesto fue un punto primario que benefició a la película por contraparte de perjudicarla. Sin embargo, imagino que con el éxito de su segunda parte, la misma tendrá fondos de sobra para hacer un material genial en la tercera entrega de esta saga. Obviamente el personaje de Art, al ser un payaso, genera muchísimo miedo a primeras, siendo algo que es bastante común teniendo en cuenta su diseño, puesto que muchas personas les tienen terror a este tipo de individuos. Ahora, si bien algunos ven a esto como un miedo pasajero o una sensación inquietante, hay otro sector de las personas que visualizan a este nivel de temor como algo mucho más allá, y él mismo es conocido bajo el término de este punto, que sería traducido como la fobia absoluta a los payasos. Si bien esto puede percibirse como algo gracioso sin sentido, puesto que los payasos normales están lejos de ser algo peligroso en verdad, las personas que experimentan esta fobia pueden llegar a tener severos ataques de ansiedad al estar en presencia de la imagen de un payaso, y algunos de los síntomas que se pueden presenciar en estas situaciones son la taquicardia y los latidos cardíacos irregulares, sumado a una dificultad para respirar y a temblores o sensaciones de miedo intenso, que pueden llegar inclusive al desmayo. Así que imagino que Art el payaso podría llegar a elevar esta fobia a un nivel mucho mayor, lo cual no es poco decir y debe verse dicha película con sumo cuidado. Algo que está muy claro refiere a que la tercera parte de Terrifier se volverá una realidad, puesto que la escena post créditos de la segunda película dejó muy claro esto, en donde si bien la misma es super bizarra por sí sola, obviamente abrió la puerta a explicar más del personaje en una tercera entrega, e inclusive esta nueva película fue confirmada a medias por su director Demian, quien junto a otro actor de la película han mencionado que se piensa hacer una tercera parte, que tendría como trama principal a los motivos y antecedentes de Art el payaso. También se dejó entrever que la sobreviviente de la primera película sería muy importante para la trama,
y la protagonista de la segunda sería la estelar de esta franquicia, así que tal vez veamos una serie de películas que vayan inclusive mucho más allá de una tercera parte únicamente. Y la batalla entre este payaso y la Valkyria se volverá un tema central que debe ser explicado, puesto que no sabemos prácticamente nada de Art. No sabemos qué clase de poderes y habilidades tiene, o inclusive cuáles son sus ambiciones. Tampoco sabemos por qué el padre de Siana escribió todo eso en su cuaderno, y qué significado tiene en definitiva el traje de Valkyria que esta porta. Así que muchas interrogantes deben ser respondidas en una trama más profunda, sin descuidar los elementos como el gore o el miedo que han caracterizado a la saga hasta ahora. Y en definitiva la tercera parte de Terrifier será inminente, así que la esperaremos con muchas ansias en este canal. No cabe duda de que Art el payaso vino a pesar fuerte en el género del terror, recordando los viejos tiempos de los slasher, pero la genialidad de este personaje como tal se debió a varios factores que iremos relatando a lo largo de este punto, puesto que para empezar este payaso fue interpretado por dos actores diferentes en su recorrido por el cine, ya que el primero en tener dicho papel fue Mike Giannelli, quien tomó el manto del mismo en la víspera de Halloween y en todos sus cortos anteriores. Sin embargo, Mike dejaría la actuación poco tiempo después, así que posteriormente David Howard sería el reemplazo de este para el personaje en el año 2016 con la película de Terrifier, en donde debemos destacar que gran parte de su interpretación fue en base al trabajo que Giannelli había hecho previamente. Sin embargo, este también se inspiró en Charles Chaplin, reconocido por sus películas mudas, lo cual es lógico cuando tenemos en cuenta de que este payaso no habla en ningún momento de la película, sino que más bien se ríe y hace gestos que generan una gran sensación de incomodidad en el escenario, así como también le dan una personalidad muy marcada al asesino con su faceta de mimo. Y claramente debo destacar de que se tomaron algunos rasgos menores de otros personajes icónicos del género del terror, como pueden ser el Freddy Krueger de Robert, o el Pennywise de Tim Curry, sumado al trastorno histriónico del Joker. Y si sumamos todo esto, más otro elemento que hizo muy icónico a dicho personaje, refiere a su aspecto, puesto que no por nada su maquillaje destacó tanto, ya que según palabras de su actor, las sesiones de maquillaje duraban en torno a las 3 horas. En donde para terminar quiero destacar el elemento más predominante o crucial en el éxito de este homicida, que se basa en la improvisación que maneja este personaje, puesto que muchas de sus escenas tienen ese toque bizarro o cómico debido a que el actor tiene mucha libertad para encarnar su papel, en donde de hecho muchas veces se suelen grabar dos escenas diferentes para un mismo acontecimiento, siendo una de carácter cómica y otra de carácter serio, con la finalidad de que el director elija con cuál quedarse, por lo que en definitiva esta improvisación ha dotado de un carisma único al payaso asesino, que lo llevó directamente a la fama junto con todos los elementos que mencionamos anteriormente, y por ende este personaje está viviendo su momento de gloria en la actualidad. Como sabemos por las palabras del propio director, la primer sobreviviente de los ataques de Art tendrá una gran importancia en el futuro de esta saga, y esto es algo que se vio reflejado con la escena postcréditos de la segunda película, ya que en la misma este personaje se pone a parir a la propia cabeza de Art. Ahora esto como tal es un hecho bastante raro y abre muchas posibilidades, siendo la más clara referente a que la niña demoníaca haya plantado la semilla del mal en dicha sobreviviente, lo cual explicaría el por qué puede hacer tal acto sorprendente. Sin embargo, el motivo del por qué se eligió a esta es lo que más me extraña, siendo tal vez la persona adecuada por todos los traumas que pasan por su cabeza en estos momentos, ya que en dicho caso la figura del diablo podría acceder a la misma con suma facilidad. Sin embargo, me pregunto qué papel podría cumplir esta persona en el futuro de la saga, ya que a diferencia de Siana, que funcionaría como la protagonista principal en la franquicia, esta sobreviviente no tiene mucho más que aportar, pues lo único que se me ocurre para darle un rol a dicho personaje refiere a que esta sea controlada por el diablo o por alguien relacionado a él, ya que en dicho caso esta podría ayudar a Art a lo largo de las futuras tramas, y creo que además la influencia de Satanás como tal también estuvo muy presente en el padre de Siana, luego que explicaría el por qué sabía tanto sobre el futuro de su hija. Así que esta es mi teoría en cuestión para explicar todo lo relacionado a la escena postcréditos, así como también del futuro de estos personajes. Una de las interrogantes más importantes que surgieron con sus dos películas refiere a qué clase de ser es el personaje de Art, puesto que claramente él mismo se aleja de ser un humano convencional, y no solo lo digo por sus traumas mentales que no son pocos, sino que por el contrario, lo planteo por el hecho de que él mismo cuenta con algunos poderes sobrenaturales, ya que este tiene una fuerza monstruosa sumada a una resistencia bastante notable, y claramente lo que más destaca es su capacidad de volver a la vida luego de morir, que esto seguramente tenga alguna conexión con la niña que se visualizó en la segunda película, siendo la misma una especie de entidad demoníaca, ya que según palabras del propio Demian, cuando resucitó Art fue en cierta medida a causa de esta aparición maligna, que vendría a ser un demonio que se representa con esa forma de niña espeluznante, siendo tal vez el mismísimo Satanás, aunque Demian tampoco termina de confirmar esto. Ahora bajo mi interpretación personal imagino que la figura del diablo vio el potencial de Art a lo largo de la primera película,
y por ende le dotó de sus poderes para que impartiera mucho más de su mal por el mundo, por lo que en un principio la figura de Art simplemente sería un humano rayado de la mente, que con su muerte adquirió ciertas habilidades otorgadas por el diablo, y seguramente ese mismo motivo sea lo que lo limita a matar únicamente en la noche de Halloween, ya que después de todo esta fecha es la celebración personal del mismo Satanás. Hay partes del final de Terrifier 2 que son bastante fáciles de entender, mientras que otros detalles no quedan del todo claros, puesto que se ha especulado mucho sobre el padre de Sienna, quien podría ser de hecho una reencarnación del mismo Art el payaso, puesto que antes de que él mismo se suicidara su madre mencionó de que este sufría de delirios, de alucinaciones y de una psicosis general que le hacía escuchar voces. Así que durante este tiempo el padre de Sienna empezó a esbozar visiones sobre el payaso Art, y más precisamente sobre los asesinatos que cometió él mismo, como si tuviera premoniciones sobre ellos. Ahora, por lo ya explicado anteriormente, está bastante claro que Art es un ser sobrenatural capaz de invadir los sueños de las personas, y aparentemente es inmortal, por lo que el hecho de que la espada de Sienna sirviera a su vez para matarlo es otra cosa que infunde mucho misterio. También me cuesta creer que el padre de esta fuera en realidad el payaso homicida, o algún alter ego de este como muchos plantean, ya que no tendría mucho sentido y generaría ciertos errores de continuidad. Sin embargo, sí creo que ambos deben tener alguna relación entre sí, puesto que parecen ser seres predestinados, y tal vez el libro que dejó su tutor tenga las respuestas para esto. Así que la teoría de la reencarnación es más factible para este punto. Algo que a lo mejor no muchos recuerden, o más bien no sepan de antemano, refiere a que la película del Exorcista marcó un antes y un después en el cine del terror, ya que la gente no estaba preparada para lo que aconteció en esa cinta, y muchas personas salieron traumatizadas de las salas de cine, vomitando inclusive en algunos casos y quedando marcados con el profundo sentimiento de terror como su propio nombre indica en dicha película. Ahora, como sabemos, el género de terror está en decadencia y pocas películas logran destacar en un ámbito que está saturado, o que tiene pocas cosas que ofrecer, recurriendo la mayoría de las veces a screamer baratos, que si bien dan un susto momentáneo, muchas veces son demasiado predecibles y hasta aburridos. Sin embargo, Terrifier logró destacar en este rubro por una razón muy clara, y esa consiste en centrar su terror en el ámbito del gore, puesto que estas películas son demasiado explícitas con los asesinatos del homicida, y no dejan nada a la libre interpretación, mostrando demasiadas vísceras que fácilmente podrían hacer vomitar a más de uno, y que claramente no puedo mostrar debido a que el video quedaría rotundamente bloqueado. Así que este fue sin dudas el punto máximo de las cintas, que apostaron por un gore fuerte del cual no estábamos tan acostumbrados, siendo mucho menos predominante en películas de asesinos, donde las muertes tienden a ser más simples, así que con esto se empezó a repetir ese efecto que produjo la película del Exorcista, en donde muchos individuos están saliendo traumatizados de las salas de cine luego de ver la segunda parte de Terrifier, llegando hasta el punto de vomitar en muchos de los casos, lo cual es bastante comprensible, ya que estar comiendo palomitas mientras ves esta película es un claro error, y realmente me alegra mucho la existencia de la misma, ya que abre una vez más una brecha de esperanza en el género slasher, el cual vivió años de gloria en el pasado, pero en la actualidad está muy lejos de eso. Algo que muchas personas han planteado refiere a la posibilidad de posesionar a Art como uno de los asesinos icónicos del género del terror, puesto que el mismo tiene un gran potencial derivado de su carisma junto a los asesinatos que este realiza, lo que lo han hecho galardonarse de una gran fama y perfectamente con su nivel de crudeza podría estar a la par de muchos otros grandes homicidas de su género. Ahora, sumado a esto y como dijimos anteriormente, este personaje presenta un carisma muy marcado que pocos homicidas tienen, ya que muchos no suelen ser muy expresivos y si bien Art tampoco es que hable mucho, sus gestos improvisados son sin duda una maravilla que superan a los asesinos vistos en Halloween o en Viernes 13. De hecho, su nivel está muy a la par de Freddy Krueger en cuanto a calidad de personaje se refiere, pero creo que como asesino cumple mejor su labor que cualquier otro de los grandes homicidas de género slasher, así que con un par de películas más, probablemente este payaso se convierta en la nueva figura imponente de este género, siendo el primer abanderado para una nueva generación de grandes personajes slasher, y tal vez muchas películas de su grupo empiezan a tomar las pautas básicas que eligió esta cinta, pero eso es algo que solo el tiempo podrá responder. Sin embargo, quiero saber tu opinión general sobre este asesino en la caja de comentarios.